capítulo 1, hermanos. Qué lindo el Evangelio de Lucas. Bueno, todos los evangelios, ¿verdad? Pero Lucas tiene un lugar especial en Navidad porque es extenso, es muy extenso. Zacarías, Ana, María, tanta cosa, ¿verdad? Muy bonito. Y hoy solo vamos a hablar de los primeros 25 versículos, el acontecimiento de Zacarías en el templo, ¿verdad? Lucas capítulo 1, empezamos con versículo 1. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Chicos, pongan atención en cada detalle, ¿verdad? Porque es importante que nosotros tengamos presente todos los detalles que Dios presenta en su palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y ahorita explicamos eso, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Esta era la ofrenda de la mañana, el sacrificio de la mañana, que se hacía todos los días del año, ¿verdad? Se le apareció un ángel del pueblo, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás tu nombre Juan. Y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, y yo me imagino que aquí como que está bravo, yo me lo imagino así, ¿verdad? Le dice: yo soy Gabriel, ¿verdad? Casi como decir, ¿sabe? No sabe con quién está hablando. ¿Ah? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar
y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué historia más bonita y más emocionante, hermanos. La introducción de Lucas es una ventana al evangelio que viene. 400 años de silencio. No ha habido profeta. No ha habido palabra de Dios. No ha habido escritura. 400 años, cosas horribles pasaban. Y la primera palabra es esta. Se ha roto los 400 años de silencio. Y tenemos aquí el comienzo del desarrollo de la venida de Cristo. Entonces nosotros tenemos la primera ventana con esto. Lucas usa varios términos para describir lo que va a hacer. Ahora, preparando el sermón o repasando el sermón, Lucas es terrible en el griego, usa griego muy elevado. Los estudiantes de griego no les gusta leer ni Lucas ni Hebreos, porque son dos del griego más sofisticado. Y Lucas no usa palabras normales, sino sinónimos muy finos con carga de sonido grande. Versículo 1 dice: las cosas que son ciertísimas, pero la idea es cosas que han sido cumplidas y es innegable. Eso es el término. De hecho, algunas versiones dicen las cosas cumplidas. Entonces, ¿fueron cumplidas o son ciertas? De las dos cosas. Como fueron cumplidas, son ciertas. Y ese es el término que Lucas usa. Él dice: Teófilo, le voy a contar cosas que sí fueron cumplidas sin poder negar, innegablemente. ¿Quiénes lo enseñaron? Versículo 2. Los ministros de la palabra, pero no es el término normal tampoco. ¿Qué es el término por ministro? Diáconos. Diácono viene nuestro término servidor. No, él usa otro término. Ahorita vamos a hablar de eso. Y versículo 4 dice que las cosas que son verdad, ha sido instruido en la verdad, pero tampoco usa la palabra normal aletheia. Mi esposa se llama Alitha. Su nombre viene del griego que significa verdad. Verdad, aletheia. No, él usa otro nombre, otra palabra que significa algo tan firme sobre lo cual usted puede estar en verdad. Ese es el término que Lucas usa. Podríamos decir, para que conozcas el fundamento certero de las cosas en que ha sido instruido. Es tremendo, solo 3-4 versículos, hermano, y Lucas ha dejado su introducción, que es firmeza, es certeza, es innegable, es comprobado. O sea, ponga atención, porque lo que le voy a decir, Teófilo, lo investigué muy bien y no estoy mintiendo. Para Lucas hay algo cierto, verdadero, fue transmitido por ministros fieles y es nada menos que la palabra de Dios. Y Lucas dice que esto es tan importante que yo fui a investigar e entrevistar gente para contártelo todo con lujo de detalle. Ahora, hermanos, para Lucas y para el Espíritu Santo que está inspirando a Lucas, el Evangelio relata, es un poco redundante lo que vamos a decir, pero relata el Evangelio en palabra. Si usted no conoce los acontecimientos con su interpretación, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los relatos con su interpretación, usted no conoce el Evangelio. La religión real no es un sentir, no es sentir a Dios. La religión consiste en ser reconciliado con Dios
mediante saber, conocer y creer lo que Dios ha hecho y ha dicho en Cristo. Eso es lo que es la religión. El Evangelio relata lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho en forma de palabra. El Evangelio nunca puede ser un show. Los griegos y las civilizaciones siempre tenían dramas, dramatizaciones y teatros. Pero no escogió Dios ese medio, hermano. Escogió palabra. Palabra predicada por los profetas y palabra escrita por sus apóstoles y como Lucas. Se ha preguntado por qué los reformados. Siempre estamos hablando de la palabra, que damos cursos de doctrina, que animamos a todos a participar de la escuela dominical, hijos y adultos. ¿Por qué? Porque el Evangelio está aquí, mi hermano. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Sino enfocarnos. Los cristianos primitivos fueron conocidos como la gente del libro. Porque ya tan temprano que ya se estaba inventando libros y tan temprano se pudiera, andaba su Biblia. Toda la historia, los cristianos se han ido a sus cultos con su Biblia bajo su brazo. No voy a meterme en si la Biblia en el teléfono es legítimo o no. Eso vamos a dejar para otro momento. Yo creo que ya saben mi opinión. Ok. Un comentario sobre estos ministros de la palabra. Ya dije que el término no es el término normal de ministro, de servidor. Es otro término que significa un sirviente con un encargo. Lleva un encargo de su superior y él va con un encargo. Es un sirviente, sí, es un servidor, es un diáconos, pero tiene un matiz un poco más fuerte de que está encargado, casi como heraldo. El heraldo no habla sus propias palabras, habla solamente lo que se le encarga. Estos son servidores de la palabra porque llevan un encargo de su superior, no están inventando. Y estos, está hablando de los apóstoles. Y Lucas define los apóstoles, aquí no usa apóstoles, sino servidores de la palabra. Y cuando usted lee la palabra de Dios, hermanos, usted podrá ver que los mismos apóstoles honraron la palabra que Dios había escrito en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está empapado de referencias y citas directas del Antiguo Testamento. Ellos fueron servidores de la palabra ya escrita y servidores de Cristo mismo, el Verbo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Tenemos el gran privilegio como iglesia de estar plantando una iglesia hija en San Carlos. Gloria a Dios. Es una excelente misión que tenemos. Pero esa es una. Vamos a quedarnos con una. No hay otras iglesias que plantar. No hay otros servidores que ocupamos para servir la palabra en otros lugares. Yo sé que no vamos a ser apóstoles, ninguno de nosotros, nunca. Pero ¿qué quita que seamos servidores todos? Que nos capacitemos. Que honremos tanto a esto, hermanos, que en forma secundaria podamos decir, pacto de gracia, qué congregación más llena de servidores, de ministros, en el sentido correcto de la palabra. Veamos el comienzo de la venida del Mesías. Dice Lucas que Herodes era rey. Este es el Herodes que le dicen el Herodes grande. Vive de 74 antes de Cristo hasta 4. Muere más o menos despuesito de que nace Jesús. Ya estaba viejo.
Herodes tenía muchas virtudes y talentos como hombre, pero era un tirano terriblemente cruel. Usted sabe que mató a sus propios hijos para que no le serrucharan el pie. Era paranoico. Y para que no le quitaran el reinado, mató a sus propios hijos. Dijo César Augusto, desde Roma, se llegó la fama de Herodes, tan malo que era. Dice, preferiría ser un cerdo en la casa de Herodes que un hijo suyo. Peligraba más un hijo que un cerdo. Así era Herodes. Ahora, como no era judío y quería congraciarse con los judíos, renovó el templo. El templo post-exílico era chiquitito, pero él hizo un templo maravilloso que siguió la construcción después de su muerte. Un dato interesante, ese templo grande, y hay que recordar el contexto, cuando Jesús dice, ve todo esto, estaban orgullosos, mármol, era bellísimo el templo. Dice Jesús, ni piedra sobre piedra quedará. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Este es nuestro monumento judío, ¿verdad? Usted sabe que no se terminó, no se completó la construcción hasta el año 68. ¿Y cuándo fue derribado? 70, 3 años después, está derribado. Herodes hace el gran templo. Siguen los personajes, Zacarías y Elizabeth. Ve qué interesante, hermanos, eran nombres muy comunes en Israel. Pero en la providencia de Dios, el sacerdote al cual se aparece el ángel se llama Zacarías. ¿Sabe qué significa su nombre? Jehová ha recordado. Y está casado con Elizabeth. ¿Y sabe qué significa Elizabeth? Dios es fiel. ¿Ve usted que solo sus nombres predican? Con solo sus nombres en la providencia de Dios, sus padres le habían puesto 2 nombres proféticos. Jehová ha recordado y Dios es fiel. Ellos eran justos, dice, irreprensibles. Eso no quiere decir que por sus obras eran justificados. Quiere decir que en sus vidas ellos amaban a su Dios y obedecían la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Ambos eran de descendencia sacerdotal. Quiere decir que Juan tenía doble pedigrí para ser sacerdote. No escogió ser sacerdote, escogió ser profeta. Bueno, Dios lo mandó a ser profeta. Pero su compatibilidad de Zacarías y Elizabeth no provenía de su trasfondo cultural, que era muy similar. Su compatibilidad, hermanos, era su compromiso mutuo con Dios. Ambos amaban a Dios y por ello se amaban a sí mismos y tenían compromiso mutuo. Tenían un matrimonio modelo en Israel, a pesar de no tener hijos. Eran respetados. Cuando nace Juan, todo el mundo está en la casa, familiares y vecinos, dice. Todo el mundo se acudió a ponerle nombre. Zacarías va a tener un hijo. Y se ve que eran bien vistos en Elizabeth, una esposa modelo. Cuando todos los demás dicen, póngale Zacarías, que era la costumbre. Ella dice, no, es que va a ser Juan. ¿Cómo Juan? No ha habido Juan en la familia suya. ¿Cómo le va a poner Juan? No, es que Zacarías me escribió. Ve que estaban preparados académicamente y también escribían, ¿verdad? Zacarías me dijo que tenía que ser Juan. Oiga, cualquier otra mujer, bueno, no cualquiera, pero una esposa pudiera haber dicho, hace 9 meses pasó esto, quién sabe si ese viejo alucinó en el templo y le dio un derrame, por eso está mudo. Le voy a poner el nombre que yo quiero, le voy a poner Zacarías. Otra mujer podría decir eso. Ah, no. Él dijo, aunque sea mudo y aunque no sé lo que pasó, él dijo, Juan va a ser Juan. Se somete, ella respeta. Bonito. Ahora, dice que no habían tenido hijo.
Deuteronomio 7:14 promete fertilidad a los obedientes. Dice que ellos eran obedientes porque no tenían hijo. Dios miente. O las promesas de la ley no eran específicamente en cada caso literal individual. Es así. Sansón nace de una mujer que había sido estéril. Samuel, otro caso. María, una virgen. Entonces debemos reconocer, hermanos, y porque se abusa muchas veces echando mano a promesas del Antiguo Testamento de forma literal, personal, cuando no se aplican. Porque aquí tenemos la palabra de Dios diciendo, por un lado Dios bendice, fertilidad, muchos hijos, a los obedientes. Ellos eran obedientes, pero no tenían hijos. No fue por castigo de Dios, al contrario. Entonces no podemos tomar esas promesas así de literal, individual. Era en términos generales para el pueblo. Ahora veamos el encuentro de Zacarías con el ángel. No deja de ser un poco chistoso, ¿verdad? No sé si Lucas se rió cuando escribió todo, ¿verdad? Pero yo encuentro aquí un poco de humor divino. Primero, el ritual. Era el sacrificio de la mañana y la tarde, y los sacerdotes estaban acomodados por grupos, 24 grupos. Zacarías pasaría del altar afuera adentro del templo al lugar santo donde el pueblo no entraba. Posiblemente un velo estaba cerrando. Y él presenta primero el sacrificio y luego sobre las ascuas del altar son llevadas adentro y arrojas incienso sobre ellos, representando las oraciones del pueblo. Hoy había una gran multitud. Yo creo que era temprano, creo que era las 6 de la mañana, si no me equivoco, habría que investigar eso. Pero había una gran multitud. No sé por qué una multitud. Tal vez sabían que Zacarías era un hombre piadoso porque habían sacerdotes malos y buenos. La historia, si usted lee Josefo y otras obras, habían sacerdotes buenos, piadosos, que el pueblo conocía. Y había sacerdotes malos como los saduceos de Caifás, ¿verdad? Entonces posiblemente conocían a Zacarías como un sacerdote bueno, piadoso, y acude una multitud grande para acompañarlo. Zacarías, sabemos de la ceremonia que él estaría acompañado de 2 ayudantes. A veces pedían familiares que los acompañaran. Uno lleva las ascuas, después del sacrificio, lleva las ascuas rojas adentro y lo pone sobre el altar de incienso, que es un altar de oro dentro del templo, dentro del lugar santo. El otro ayudante carga incienso. Recuerde que el incienso tenía una fórmula dada, creo que es en Éxodo, muy específico, ¿verdad? La fórmula específica, y no podían hacer otro tipo de incienso. Cuando llegaba el momento propio, se sonaba, creo que como una trompeta, un corno, se suena el momento solemne, y Zacarías toma el incienso y lo arroja sobre las ascuas, y sube esa nube fragante de incienso, y posiblemente se sale del templo, porque se hacía una nube grande, representando las oraciones del pueblo por el perdón y la salvación de Dios. El pueblo está afuera, orando, posiblemente con sus manos levantadas, pidiendo salvación de Dios, pidiendo su perdón, esperando que después de la ceremonia, después del incienso, salga el sacerdote y pronuncia la bendición que aquí decimos muchos, la bendición de los sacerdotes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti. Eso es lo que están esperando que salga Zacarías a decirle, a pronunciarle a todo el pueblo esta bendición. Y el pueblo espera y espera y espera y no sale Zacarías, versículo 21. Dice que se extrañaron de que no sale el sacerdote. Y finalmente cuando sale no puede dar la bendición. Dice por señas, dice. Fíjese lo que pasa, hermanos. Dios corta la ceremonia. Dios corta la ceremonia. Después de las oraciones y antes de la bendición. Porque Dios tenía otra bendición mejor preparada. Y se tendría que esperar unos eventos muy importantes, Juan, Jesús, para que la bendición de Cristo se dé una vez por todas. ¿Qué dice el ángel? Tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? La que estaba haciendo en ese momento, por perdón y salvación. O la oración que había hecho durante años con su mujer por un hijo, que yo me imagino que dejaron de hacer esa oración. Es más, dejaron de hacer esa oración porque Zacarías ya no tiene esperanza de un hijo. ¿Cuál oración? Y no serán las dos cosas, hermanos, porque están interrelacionadas. Un hijo va a ser el precursor, el heraldo para el Mesías que va a traer perdón y salvación. ¿Quién será este Juan? Versículo 15. Dice que será grande, grande. Jesús en Mateo 11 dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En todo el Antiguo Testamento, hasta ese momento, hermano, no se había levantado ninguno mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía el privilegio de presentar al mundo al Mesías, al Dios, al Hijo de Dios. No puede haber mayor, no puede haber. Juan fue el escogido de presentar al mundo y a la historia y a nosotros el nacimiento de Jesucristo. No puede haber mayor. Pero ¿qué después dijo Jesús? Pero el que está en el reino de Dios, dice, el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que Él. Mayor es que Él. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos recibido al Cristo. Juan no debía beber vino ni sidra, versículo 15, sería nazareo para toda la vida. Algunas veces los nazareos tomaban votos temporales para una misión, pero Juan sería nazareo de toda su vida, consagrado enteramente a la misión que Dios le estaba asignando. Debía evitar la frivolidad que a menudo acompaña bebidas alcohólicas. Ahora, ¿cuál sería su tarea? Fíjese en versículo 16. Súper importante y curioso esto, hermano. Y tal vez algo que no esperaríamos. Su tarea primero sería convertir a muchos en Israel. Convertir el corazón de los padres para que se vuelvan a sus hijos. El corazón de los rebeldes a la justicia. Cuando hablamos de padres y hijos, por lo general no son los hijos de que necesitan conversión. Estos hijos rebeldes, más de una mamá me ha dicho, pastor, yo no sé qué hacer con este joven. Es tan rebelde, no me hace caso, no sé qué más hacer. Nosotros diríamos, ¿quiénes necesitan conversión? Estos mal portados. Eso no es lo que dice el ángel. Dice, volverá el corazón de los padres hacia sus hijos. Vamos por orden. Conversión. Se necesita conversión. Porque viene el Señor.
Y en la presencia del Señor, el Dios de gloria, que encarna a Jesucristo, hermanos, todos los humanos deben reconocer su pecado. Conversión. La conversión volverá el corazón de padres a los hijos. Esto es cumplimiento de lo que Dios desde el principio de su obra, Abraham, Israel, Deuteronomio 6, que citamos aquí casi domingos de por medio. Deuteronomio 16. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y estas palabras estarán sobre su corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? En la casa, ¿y dónde más? Y en la calle. ¿Y cuándo? En la mañana y en la tarde. Y las amarrás a tus manos y los pondrás entre tus ojos y en los dinteles de tus puertas. Los hijos no son nuestros hijos, porque Dios siempre los reclamaba. Y los padres desobedientes, es decir, los no convertidos, no instruyen a sus hijos en los caminos benditos del Dios del pacto. Ellos permiten que sea el mundo que los eduque, permite que sean los impíos que formen sus actitudes de la vida y no los encaminan en los caminos del Señor porque no los aman. Es muy interesante que se describa la tarea de Juan el Bautista como volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y esto es importante para nuestro enfoque, y esto es un enfoque muy reformado que nosotros apreciamos mucho, hermano. Jesucristo viene a cumplir las promesas hechas a Abraham. Seré tu Dios y el de complete. No. Vamos de nuevo. Seré tu Dios y el de tu descendencia después. Porque no lo saben mejor. Jesucristo viene a completar la obra y las promesas de Dios. Por eso en versículo 16 dice, convertirán el corazón al Señor Dios de ellos. Este es el Dios de pacto. Ese es el Dios de pacto. Que no suelta a su pueblo. Por más inconversos que sean. Y manda su palabra en forma de Juan y luego la palabra encarnada en Cristo. Y dice que Cristo va a venir a completar, a cumplir las promesas de Dios. Porque Dios no es solo Dios de individuos. Y esto es importante para nuestros tiempos individualistas y egoístas. Dios es Dios de la familia, del hogar, del matrimonio. El primer lugar donde el bebé debe saber de Dios es en el rostro de su padre y su madre. Porque ellos son los que representan al Señor, modelan a Dios. Antes de que el niño pueda comprender cosas más trascendentales, su padre y su madre modelan y enseñan quién es Dios para ellos. Y Juan es enviado para restaurar el temor de Dios en los hogares de Israel. No solamente vidas individuales. Ahora, esto viene para nosotros como un terrible reto, pero un consuelo también. Primero el reto. ¿Ocupamos conversión? ¿Sí o no? Probablemente que sí, siempre. Pero un consuelo, hermano, un consuelo. Obramos con base en las promesas de Dios. Es Señor Dios nuestro. Es Señor Dios nuestro. Bueno, la parte de un poco de humor. Zacarías no cree. Y es evidente que no cree. El ángel
no toma su pregunta como una pregunta inocente. Cuando Zacarías dice, ¿cómo será posible que yo soy viejo y mi mujer es vieja? No es una pregunta de curiosidad, es una pregunta de duda. Usa su boca para expresar duda delante de Gabriel. Y Gabriel no le da ninguna cancha, como que yo sé que todo el asunto está raro, yo sé que yo soy un ángel y usted está asustado, porque su susto pasó muy rápido. Primero se asusta. Usted sabe que dice la tradición judía que hubo sacerdotes que murieron porque no era aprobado hacer lo que estaban haciendo y habían muerto en el templo después de que un ángel se les apareció. Había ciertas tradiciones. Seguro la gente afuera creyó que lo había matado Dios dentro del templo, ¿verdad? Y Zacarías, cuando aparece el ángel, teme porque conocía la tradición y dice, ahora soy muerto. Pero el susto se le pasa rápido, porque cuando dice su oración está aprobada, está escuchada, entonces dice, no, ¿cómo va a ser eso? Yo soy viejo y ella es vieja. Y Gabriel no le gusta. Dice, yo soy Gabriel. Es uno de los arcángeles, ¿verdad? Es el que es enviado a María para anunciar a Cristo. O sea, posiblemente es del rango más alto. No creo que llevara una sticker, ¿verdad? Gabriel. Pero Gabriel se aparece en gloria, ¿verdad? Ante Zacarías y esperaba que Zacarías le respetara, le aceptara su mensaje. Y Zacarías dice, ¿cómo va a ser posible eso si yo soy viejo? Dice Gabriel, yo soy Gabriel, vengo de la presencia, claro, venía de la corte de Dios, venía de la diestra del trono de Dios. Y dice, yo soy Gabriel, vengo de la presencia de Dios. Usted usó su boca para dudar. Ya no más, va a ser mudo. Pero, como Dios siempre es paciente y misericordioso, pero solo los 9 meses. Pudiera haberlo dejado mudo el resto de su vida. Ahí se lo merecía, ¿verdad? Usar su boca para blasfemar, dudando de la promesa de Dios. ¿Qué le pasa? Todos nosotros deberíamos ser unos mudos. Ve qué misericordioso Dios, hermano. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces usted ha dudado? Inclusive usó su boca para decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dios, que es tan bueno y tan paciente con nosotros, lo deja mudo, pero por 9 meses. Y él sale y no puede dar la bendición. Dios corta radicalmente. Y Zacarías llega y no puede bendecir porque Dios tiene otros planes. Concluyamos. Estamos en los comienzos, Dios está ya rompiendo el silencio. Dios comienza el cumplimiento justo cuando el pueblo de Dios está orando por la salvación. ¿Cuándo se rompe el silencio de Dios? Justo cuando el pueblo está reunido. Justo cuando están ofreciendo sacrificios y oraciones. Justo cuando el pueblo está dirigido por un sacerdote que se llama Dios recordará. Casado con una esposa que se llama Mi Dios es fiel. Mire usted, hermano. Mire cuánto simbolismo que en la providencia de Dios hay. Segundo, Dios levanta al profeta prometido en el poder de Elías. Él iría a preparar el camino de Dios y nacería de forma sobrenatural de una pareja estéril y anciana, como siempre. ¿Cuándo la salvación ha sido por formas humanas y naturales? ¿Cuándo? Abraham y Sara, Isaac, Sansón, Samuel, María y Jesús, Elizabeth y Juan, siempre hermanos. La salvación es literalmente de Dios. De Dios. Soberanamente de Dios.
dada, el origen, cumplida, consumada por Dios. Y en tercer lugar, la preparación que Juan haría consistiría en una conversión de corazones y de hogares. Entonces, termino con dos preguntas para esta época de Navidad, en sus celebraciones de Navidad, hermano. ¿Refleja su hogar al Dios de pacto? ¿Está su hogar fundamentado en la palabra fiel de Dios? ¿Están siendo conformados todos en su casa a la imagen de Cristo en fidelidad a Dios, corazones convertidos? Fidelidad unos con otros. Fidelidad hermanos con hermanos. Si no, hermanos, ¿qué sentido tiene Navidad? Si para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Celebremos Navidad bíblicamente, recibiendo al Cristo que convierte corazones, restaura, restituye, transforma nuestros corazones en el hogar, los unos con los otros, en el matrimonio, en la iglesia. Segundo, si reconocemos que tenemos necesidad, una vez más, de ser convertidos, que de hecho tenemos esta necesidad, es decir, ser cambiado por Dios, transformado más por Dios. Si yo en esta época, bueno, no tiene que ser esta época de Navidad, pero aprovechando esta época, si yo me doy cuenta que tengo necesidad de ser más cambiado, ¿sabe, hermanos? Podemos descansar y tener la seguridad de este versículo 16. Este Dios es Señor nuestro. Señor nuestro. Es Dios fiel. Es Dios que hace pacto. Y que todo sea mentiroso, Dios será fiel. Podemos descansar en Él, apoyarnos en Él, contar con su ayuda para todo. Y cuando nos humillamos ante Él, con corazones contristados, contritos y humillados, Él nos espera con brazos abiertos en Cristo Jesús. Cristo que dijo, en el Antiguo Testamento no hubo más grande que Juan, pero el más pequeñito en el reino de los cielos mayor es, porque hemos conocido a Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, que tú rompiste el silencio con esta maravillosa historia que estamos leyendo. Tú enviaste a Juan a convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los injustos hacia la justicia. Gracias, Señor. Y sabemos que Juan cumplió su misión y vino Jesús, preparó el camino. Y hoy nosotros somos los beneficiados de esta gran historia, de estos grandes acontecimientos. Gracias por Zacarías, Jehová ha recordado. Gracias por Elizabeth, mi Dios es fiel. Gracias por Juan, sobre todo gracias por nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.